Vamos a empezar lo que es el tema del uso del programa del IBM SPSS. En esta última competencia estamos haciendo una clase sobre cómo hacer el uso de un analizador estadístico. Recordarán que en la última lección de codificación de encuestas de Excel utilizamos una encuesta, un formato que es el que estoy mostrando aquí en pantalla. Hiciera una codificación para capturarla en una hoja de cálculo, la misma que les estoy adjuntando acá. Va a visualizar esta hoja de Excel. Por cierto, no hay que descargarla, acá mismo las voy a visualizar con la hoja de cálculo de Google, a diferencia con la que hicieron ustedes en la actividad pasada, que solamente habían procesado 14 encuestas. Esta ya tiene incluida un total de 60 encuestas capturadas. Van a iniciar el programa del SPSS. Recuerden, lo van a ubicar acá. Se van ustedes a su menú en inicio, se van a la sección de la I y acá está el IBM Statistic y van a ejecutar el IBM. En otra forma, ya lo había mencionado, es aquí en su panel de búsqueda. Acá van a escribir SPSS y ya lo localizan el programa y van a ejecutarlo. Una vez que se les inicie lo que es el programa del SPSS, esta ventana la van a dar a cancelar. También les había mencionado, si aquí les aparece una ventana que dice creo que es seleccionar el tipo de codificación Unicode, seleccionen la que les indica ahí por defecto, ¿no? Bueno, verán acá que en la primera pantalla que dice es la vista de datos, verán acá en la esquina inferior izquierda dice vista de datos. Es muy parecida a una hoja de cálculo, la cual tiene filas y tiene columnas, ¿no? La única diferencia de Excel es que en las columnas todo dice variables, pero en el SPSS, mientras que en la hoja de cálculo está rotulado por las columnas A, B, C y D, y así sucesivamente, ¿no? Van a ver otra pestaña que dice vista variables. Ese es el vista variables, en los tipos de variables, que en un momento vamos a ver un poquito sobre cuál es el uso de estos campos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a obtener los datos de la encuesta que les estoy adjuntando aquí en esta hoja de cálculo. Esa es la hoja de cálculo de Excel. Como lo tenemos acá en el visualizador directamente, vamos a descargarlo, podemos descargar aquí en la hoja de cálculo. Así que se van ahí a la carpeta IBM SPSS y descargan el archivo de Excel, que es la lección 1, que dice datos de hábitos preventivos. Damos clic derecho del mouse y ya seleccionamos en la opción de descargar. Una vez que se descarguen, lo pueden abrir desde aquí lo van a abrir. Si abrimos lo que es en la hoja de cálculo de Excel, una vez abiertos los datos, recuerden que tienen que habilitar la edición. Como están descargando el archivo, lo detecta ahí de internet, les habilita esta opción de segura, denle aquí habilitar edición. Vamos a seleccionar aquí a partir de la celda B3 donde dice género H, seleccionamos hasta la columna donde está la pregunta número 10. Vamos a bajar la selección hasta la línea de la línea 62. A continuación hacemos lo que es copiar, hacemos el copiado. Recuerden que es a partir de esa pregunta 1. Una vez que hemos copiado los datos, nos vamos a ir al archivo SPSS, seleccionamos acá la primera celda y damos en edición pegar. Van a notar que ahora se han hecho acá en las columnas, dice var hasta la var 16, que eso es una variable. Vamos a hacer un poquito más ancho, así como hacemos lo que es el ajuste de columnas en una hoja de cálculo. Aquí en la primera dice var, vamos a cambiar un poquito y dice var 01, hombre, recuerden que era hombre o mujer.
Bueno, vamos a cambiar ahora por un momento aquí a la vista de datos. Aquí en la pestaña es la vista de datos. Como estamos indicando aquí en la encuesta, aquí la tengo en la encuesta, la primera se refiere al género, si es hombre o es mujer. Así que a continuación, como van a ver que acá dice tipo cadena, lo dicen numéricos y algunas cadenas, porque hicimos el copiado. El tipo cadena es porque aquí detectó que la entrada fueron letras H hombre o mujer, entonces es el tipo cadena. Anchura, pues como nada más detecto lo que es una letra, pues está indicando que tiene como anchura número 1, obviamente no tiene decimales. Vamos a cambiarle el nombre, aquí vamos a ponerle género, ese va a ser el género. Los nombres de las variables no pueden llevar espacio. Por ejemplo, si género si hacemos esto, acá nos marca error porque no podemos poner acá un espacio en blanco. Acá directamente le dimos género. No voy a poner etiqueta porque se refiere a la variable género. Algo muy importante acá dice los valores. Si queremos asignar valor, recuerden que tenemos H minúscula es hombre y M minúscula es mujer. Así que en valores aquí vamos a ingresar, nuevamente aquí le damos aquí en este botón, vamos a ingresar H, se refiere a hombre, le damos aquí añadir, y M, una M minúscula, se refiere a mujer, vamos a mujer, y vamos aquí a añadir, le damos aquí aceptar. Observen ahora aquí en la vista de datos, nos vamos a ir a la vista de datos. Y es que cuando estamos luego, ya sea visualizando la información, en la parte de las herramientas, hay una herramienta que dice acá para cambiar lo que es las etiquetas de valor. Si ustedes activan las etiquetas de valor, lo va a activar, observen, cambió H es el hombre y M es mujer. Vamos a desactivarla. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente variable, que es la variable 2, pues se nos refiere a la pregunta número 2, que fue esa, la pregunta número 2. Y pues aquí en la visualizador realmente no es la pregunta, sino que es la siguiente variable. Aquí fue género y la que sigue es la edad. Entonces, como se refiere a la siguiente variable es la edad, vamos a cambiarnos acá. Nuestra siguiente variable, de hecho, ven que obviamente tiene los valores de los 21, bueno, ahí va variando porque fue una encuesta aplicada aquí en la facultad. Nos vamos a la vista variable. Esta no es una pregunta, sino es la edad. Vamos a cambiarle a edad. Esta es numérico. Claro que si se refiere a la edad, no lleva decimales, aunque aquí nos está mostrando que si hay decimales, pues normalmente es un dato, lo vamos como un dato indiscreto, sin decimales. Así que acá le vamos a reducir, vamos a quitarle los decimales, ya sea que ustedes lo reduzcan acá o simplemente ingresando directamente el valor 0 que no llega a decimales. La edad en anchura se refiere a cuánto de anchura del número vas a requerir. Claro que acá observamos la encuesta, son esas personas jóvenes de 20 y tantos años. Entonces bastaría con solamente 2 dígitos. A eso se refiere, solamente la anchura es de 2 dígitos, ¿no? Quizá lo máximo serían en la edad serían 3 dígitos, ¿no? Una persona muy longeva arriba de los 100 años, pero pues no es el caso para esta encuesta. Porque es importante indicar que si hay decimales o no. Como luego se procesan grandes encuestas en el ámbito de las computadoras computacional, o sea, un decimal ocupa espacio de memoria, así que si le indicas que no lleva decimal, pues no. Así que pues mucho mejor a la hora de la captura. Observen que ahora que la edad no lleva decimales, Vamos a ver otra en vista de datos. Aquí nuevamente la vista de datos, ya está la edad. Y si continuamos con la visualización de esas ya decimos las 2 primeras variables. La segunda se refiere a la pregunta número 1, que es originalmente en la encuesta dice: ¿qué tan frecuente va usted a una consulta médica? Y nos vamos a cambiar, entonces
la siguiente variable va a ser la pregunta 1. No vamos a poner solamente P1, que se refiere a la pregunta número 1. Observen las opciones de respuesta que tenemos para la pregunta número 1. Es frecuente, a veces, muy poco y nunca. Aunque aquí inicialmente lo tenemos como letras A, B, C y D, recuerden que en la codificación de la encuesta, vamos a ver acá en la pregunta número 1, fueron números. 1, 2, 3 hasta la 4, creo. Entonces nuevamente es numérico, no va a llevar decimales, le vamos a quitar los decimales. Ahora la anchura, como solamente es un dígito, vamos a ingresar lo que es un dígito. Ahora sí, donde dice la etiqueta, la pregunta 1 se refiere, observen, a la frecuencia con la que se va a consulta médica. Es muy importante, como ya vamos a dar resultados, ya no lo ponemos como pregunta, sino como directamente a qué se refiere. Voy a copiar acá la frecuencia con la que consulta médica, lo voy a copiar desde acá, o si quieren, voy a seleccionar desde aquí, no quiero observar. Vamos a hacer la selección, le voy a dar aquí copiar, y aquí lo vamos a, en la etiqueta le vamos a dar pegar, ¿no? Entonces vamos a modificar eso, en lugar de la etiqueta que diga frecuencia, vamos a hacerlo un poquito más como forma de reporte, es la frecuencia que va a una consulta médica para evaluación y chequeo médico. ¿Okay? Vamos a quitarle ese brazo porque no se refiere a la pregunta, sino en forma de reporte. Y los valores, observen que los valores van de la 1 a la 4, y como podemos observar, de la 1 a la 4 es frecuente, a veces, muy poco o nunca, va en ese orden, ¿no?, que lo capturamos. Y vamos a hacer el siguiente, vamos a la siguiente, vamos a hacerlo en el, entonces en los valores, vamos aquí a la primera, vamos a sus valores. En el número 1 se refiere a la frecuente, y vamos aquí en la parte de añadir. La segunda se refiere a veces, la 2 se refiere a veces. En la 3 va a ser muy poco. En el número 4 es la que dice nunca, ¿no? Dice nunca. Y le vamos acá a añadir. Si quieren, bueno, vamos a darle aquí a aceptar. Si quieren modificar acá lo que es en los valores, observen acá. Observen que aquí en la número 3 todas empiezan con mayúscula, a excepción que ese que dice muy poco. Entonces, si seleccionan y quieren modificar alguna, ya sea modificarla o eliminarla, no la voy a eliminar, simplemente dice muy poco. Ahora le voy a ingresar acá con la M mayúscula, y aquí como dice un cambio me lo detecta como cambiar. Vamos a darle aquí cambiar, y de esa forma obtengo los valores. Lo mismo, si por error ingresara un valor que no corresponde a ese ítem, lo eliminamos y agregamos, ¿no? Siempre que agrega uno, pues hay que darle aquí agregar una vez, y vamos a darle aquí en aceptar. Lo mismo que hicimos hace un momento. Observen que en la pregunta número 1, aquí las etiquetas de valor van cambiando. Vamos con la siguiente. Creo que la siguiente ya se refiere a la pregunta número 2, que es frecuencia con la que se acerca una valoración y consulta nutricional. Voy a copiar sobre todo la etiqueta, esa es la que me interesa. Voy a dar copiar, y nos vamos acá a la vista variable. Esta es la siguiente, se refiere a la pregunta número 4. Lo mismo que la anterior, no lleva decimales, vamos a quitar los decimales. La anchura solamente es un dígito. La frecuencia, la etiqueta, y vamos a cambiar de forma de reporte, sería que la frecuencia que va muy bien.
Hicimos la redacción, obviamente en lugar de forma de pregunta lo vamos a poner ya en forma de reporte, hay que obviamente hay que leer y cambiamos la pregunta, ¿no? Entonces a eso se refiere de hecho no es la pregunta 4, pero es la pregunta número 2. Observen que para el siguiente, para esta pregunta número 2, observen, la pregunta número 2, los incisos son exactamente los mismos que la pregunta anterior, así que podemos hacer lo siguiente, ¿no? En lugar de volver a capturar estos valores de aquí le vamos a dar copiar o control copy y aquí le vamos a dar pegar y observen que automáticamente copió esos valores a los siguientes y así pues no tuvimos que capturar. Esto pasa cuando los valores son los mismos que de una pregunta. Observen, aquí lo podemos observar y así lo tenemos. Va a continuar ustedes con la pregunta 3, 4 y 5 y 6 y 7. En un momento van a hacer la captura así como lo hicimos, pero refiriéndose a hasta la pregunta número 7. En un momento les voy a pausar el video para explicarles la pregunta número 8 y continuamos. Llegamos aquí, si van a haber capturado hasta la pregunta número 7 y sigue la pregunta número 8. Observen que en la pregunta número 8 tenemos una que es de selección múltiple, pueden seleccionar varios, por eso recuerdan que en la hoja de captura teníamos los siguientes incisos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como hay la pregunta número 8, hay varias opciones. Una opción sería la pregunta 8, inciso A, B, C, D y E. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como esos son los incisos, es la pregunta 8, es la pregunta número 8, inciso A. También aquí, o sea, aquí esos son los nombres. Note que cuando hicimos el copiado y pegado nos los identificó como cadena. Y vamos aquí a la vista de datos. Vamos a hacer un poquito más amplio acá. Vamos a hacer un poquito más amplio la selección de los incisos A, B, C y D. Vamos a con la A hasta la B, C y D. Muy importante porque ingresamos, como es un conteo, estos nos van a ser de tipo cadena, deben ser de tipo numérico, o al menos que se lo ha detectado diferente. Todas deben ser de tipo numérico, vamos a cambiarlo al tipo numérico y solamente de anchura de un décimo. Entonces, por cierto, si acá en el numérico, observen que tengo pregunta número 8 y dice 2 decimales, si primero quitan acá y ingresan 1, les va a marcar error porque si la anchura número 1 ya tienen decimales, pues les advierte esto, ¿no? Por la anchura del campo. Primero tienen que quitar los decimales, es decir, 0 decimales, y ya luego pueden ingresar lo que es la anchura. Entonces, para todos los incisos de acá deben ser numéricos, no debe ser cadena. Es muy importante eso, sobre todo cuando vamos a hacer el análisis. Entonces, cerciórense que de la pregunta 8, inciso A, B, C, D y E, todas deben ser numérico. También, ahora sí es muy importante indicar a qué se refiere con su etiqueta. Para el inciso 8, el primero es ejercicio al menos de 30 minutos al día. Es lo que voy a copiar, vamos a copiarlo y vamos a ingresar acá en su etiqueta, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para la siguiente, también puede ser de forma abreviada. De esta forma debe concluir el etiquetado realmente de las preguntas número 8. Estos nos llevan por el momento etiquetas de valor, así como lo hicimos con el anterior, sí, ¿no? Así se van a dejar. Nos restan dos preguntas más. Observamos que es la pregunta número 9 y la pregunta número 10 que ustedes van a completar. Igual recuerden acá que son numéricas, las van a completar la pregunta 8 y la pregunta 9. Una vez completada lo que es la asignación de las etiquetas, por cierto, nada más quizás vieron a través del video, hacía yo la selección. Si tienen ahí problemas al momento de seleccionar directamente aquí en la pantalla, pues nada más lo capturan
directamente, ¿no? Pues de esta forma, esto lo que estamos haciendo es crear lo que es una base de datos a una codificación de captura. Vamos a guardar la base de datos. Le vamos a abrir aquí en archivo y seleccionamos guardar como. Vamos a guardar como. Lo que va a crear es un archivo de extensión .zap, o sea, esa es la extensión de los archivos, ¿no? Y pues el nombre del archivo, le vamos a poner base de datos de captura encuesta. Por defecto yo lo estoy guardando aquí a mis documentos, observen que lo estoy guardando a mis documentos. Le vamos a dar aquí en guardar. El momento que guarden, quiero mostrar lo siguiente, porque les va a aparecer esta ventana. Esta ventana es una ventana de salida o el output, ¿no? Donde cuando nos va reportando todo lo que vamos realizando al momento con el SPSS. En este caso nos está diciendo que se está salvando el archivo. Hemos guardado a una ubicación de carpeta, ¿ok? Observen lo siguiente, de ahí vamos a sacar luego posteriormente análisis estadísticos. Así que si nos vamos acá en la parte superior que dice analizar, seleccionamos estadísticos descriptivos y seleccionamos frecuencias. Voy a tomar la primera, que es la variable género, le voy a dar siguiente y le vamos aquí a dar aceptar. Le vamos a aceptar, ¿no? Observen que me aparece el porcentaje, un reporte, es decir, fueron 30 mujeres y 30 hombres exactamente, ¿no? Nuevamente, ya sea el análisis lo pueden, bueno, de aquí nuevamente analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a quitar la variable género, voy a seleccionar esta que dice frecuencia, vamos a ver la frecuencia, voy a agregar un gráfico de barras. Le voy a continuar y aceptar, y observen que me aparece este procesamiento, ¿no? Que es la frecuencia con la que se va a una consulta de valoración médica, y acá nos pone, bueno, en la tabla de frecuencias nos da el reporte de los porcentajes y obviamente un gráfico, ¿no? El archivo que van a entregar para esa es solamente la base de datos. Le vamos a dar aquí guardar. Cuando cierren el SPSS, esta ventana de acá, que es el output, no la vamos a borrar, le vamos a cerrar. Les va a indicar que desean guardar el visto de resultados, le dicen que no. ¿Sí? Una vez que hayan guardado esta base de datos, vamos a cerrar y nuevamente les va a indicar que si se cierran esa ventana, si quieren salir, como ya lo guardaron, le van a decir que si quieren salir, le van a decir que sí. Y a continuación, para hacer lo que es la entrega de esta primera actividad de la captura, le vamos a dar aquí en agregar, seleccionan aquí en su archivo, en el caso voy a cargar el archivo, se van a ubicar aquí, bueno, yo lo grabé en mis documentos, que fue base de datos de captura de encuesta de salud. Le van a dar a abrir, suben su documento, lo van a cargar y hacen el envío para la encuesta. Este archivo que están enviando lo van a seguir trabajando para la siguiente actividad. Muy importante, si alguien va a realizar esta práctica y no ha podido hacer la práctica porque no tiene instalado, no tiene la posibilidad de instalar el IBM SPSS, me van a escribir a mi correo institucional para que les envíe otra alternativa de realizar un reporte de esta actividad.